Buenos días. A nombre de nuestro rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Santos Guzmán López, y de la directora de la Facultad de Artes Visuales, la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, les damos la más cordial bienvenida a nuestra primera charla magistral en el marco de la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero. Antes de iniciar, les recordamos mantener su cubrebocas en correcta posición, mantener los celulares en modo vibración y, por respeto a nuestros invitados, esperar las indicaciones de la moderación para las preguntas y respuestas. Sin más, presento a la maestra en artes, Eva Julia de la Cerda Cruz, secretaria académica de nuestra facultad, quien moderará esta charla. Bienvenidos. Buen día, es un honor recibirlos en esta charla inaugural de la Cátedra de Fernando Botero. Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Pues tenemos el honor de contar el día de hoy con Cristian Padilla, de quien me voy a permitir leer un poco sobre su trayectoria. Es doctorando en Sociedad y Cultura de la Universidad de Barcelona y máster en Historia del Arte de la misma institución. Premio de ensayo sobre arte colombiano 2007 con la investigación El llamado de la tierra, el nacionalismo en la escultura colombiana. Es autor del libro Fernando Botero, The Search for a Style 1948-1963, publicado por Skira Editor Milán. Curador de las exposiciones El joven maestro, Botero, obra temprana, en el Museo Nacional de Colombia, y Un arte propio, convergencias entre México y Colombia en el Museo del Banco de la República, en el Museo del Banco de la República, perdón. Colaboró recientemente en la gran exposición retrospectiva Botero, Más allá de la forma, en el Museo de Bellas Artes en la ciudad de Mons, Bélgica. Su último trabajo, Arte del siglo XX en Colombia, contado en 12 obras, fue destacado como uno de los mejores libros de 2021 en Colombia y obtuvo el premio Bogotá Creativa. Es un honor tener con nosotros a Cristian Padilla, quien nos va a presentar la charla titulada Vanguardia Americana. Sabemos que será del disfrute de todos nosotros. Bienvenido, Cristian. Y me gustaría nada más, antes de que empezaras, establecer que, bueno, vamos a disfrutar de la charla de Cristian Padilla, y qué les parece si al final de la misma abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Adelante. Eva, muchas gracias. Buenas tardías todavía, ¿cómo están? Vero, muchísimas gracias. Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Estoy realmente muy honrado de estar en una de las mejores universidades de México y por extensión de Latinoamérica. Muchísimas gracias por esa invitación. Me gusta pensar que esa invitación tiene que ver en gran medida con los méritos que de repente mis investigaciones en torno a arte latinoamericano hayan podido en gran medida esclarecer y ampliarse en distintas latitudes y que en este caso pues llegan hasta México. Sin embargo, hablaba con Santiago hace un momento, es un poco curioso que una charla como la que voy a presentar hoy tenga como tema principal el arte mexicano, como protagónico. Y en ese sentido también se vuelve un poco intimidante como colombiano hablar sobre el arte mexicano en México. Esta es una conferencia que yo normalmente dicto, bueno, la dicto comúnmente en Colombia, la he dictado en Paraguay, la he dictado en otros lugares, bajo el título Tequila y Aguardiente, pero está muy temprano para el tequila. Aguardiente por Colombia, ¿no? Tequila, pero entonces nos tocaría acá variarla como a café y tacos, para que sea como más de desayuno. En cualquier caso, ante esa situación intimidante de tener que hablar sobre arte mexicano en México, creo que la forma perfecta de iniciar y de terminar sería una cita muy breve de André Breton. André Breton es el poeta y ensayista francés, fundador del surrealismo, que es invitado a México en 1938. Viene a México a dictar unas conferencias
y presenta una conferencia que tiene supuestamente el récord de ser la conferencia más breve de la historia. Entonces voy a citarla y con eso me despido de una vez. Dice: yo no sé qué hago acá, México es el país más surrealista del mundo, no tengo nada que enseñarles. Disculpen, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, la frase de todos modos me parece bien interesante porque plantea una idea que estábamos hablando hace un momentico con Santiago, y es la de alguna manera como la colonización, ¿no? Cómo Bretón viene a México, siente que descubre algo, lo proclama y lo autodenomina surrealista, es decir, se lo apropia como una vanguardia europea. Eso me parece que ya es como una especie de robo cultural muy propio de todas estas costumbres colonizadoras. Y esa es la razón en gran medida por la cual durante muchos años he procurado que mis investigaciones busquen como ver la perspectiva del arte latinoamericano desde el otro foco, desde el foco del arte propio, y no como el exotismo con que lo mira el ojo europeo, como el de Bretón llegando acá a maravillarse con todo porque le parece absolutamente raro y necesita ponerle el nombre de surrealista. El pan de muerto, por ejemplo, es una cosa que siempre me ha parecido maravillosa, que de pronto ustedes, como lo ven todos los días o como culturalmente es muy cercano a ustedes, no entienden que, por ejemplo, para un colombiano hablar de pan de muerto es una cosa rarísima, son dos frases ahí que no parecen tener sentido el una al lado de la otra, pero es maravillosa, ¿no? El culto, por ejemplo, a ese ícono que es la calavera, el culto, digamos, desde la imagen mediática y popular hasta el culto realmente como se vive, por ejemplo, en los cementerios o en la cultura popular de otra manera. Eso me parece que es absolutamente asombroso, maravilloso, y estoy seguro que esa es básicamente la perspectiva que en cierto momento debió tener André Bretón. Pero como les estaba diciendo, la preocupación de mis investigaciones ha surgido más bien como por la otra perspectiva de cómo nosotros hemos sido en gran medida como excluidos de la historia. Y por eso entonces la conversación como la planteo hoy, la pongo bajo el título Vanguardia Americana. Fíjense ustedes que Bretón es fundador de uno de estos movimientos de vanguardia, más o menos hacia 1922, es decir, está cumpliendo 100 años. Es el mismo tiempo que tiene exactamente el muralismo mexicano. El primer gran proyecto mural se desarrolla en el año 1922, entonces estaríamos este año también en la celebración de los 100 años del muralismo mexicano. Y entonces llama la atención que mientras en Europa se están sucediendo todos estos movimientos de ruptura a los que denominamos vanguardia, quiero como retomar un poquito ese aspecto, ¿no? ¿A qué le llamamos vanguardia? Yo creo que en gran medida tenemos que decir que la vanguardia viene a ser como una posición o una conducta propia de una circunstancia política y social y cultural que tiene que ver con la industrialización a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y esa industrialización empieza a plantear otras formas de comprender el mundo, y entre esas otras formas de comprender el mundo está también la del arte, ¿no? Podríamos decir que hasta finales del siglo XIX el arte tenía un objetivo y un fin absolutamente utilitario, y era plasmar la realidad y dejar de alguna manera la imagen como hacia la posteridad, ¿verdad? Pero a partir del siglo XX, pues para eso está la fotografía. Bueno, desde el siglo XIX estaba la fotografía ya. Pero entonces es una transición que le cuesta un poco al arte poder superarla. Es decir, si ya está la fotografía, entonces ¿para qué nos sirve hacer pintura? Y ahí es donde empiezan a ocurrir en gran medida las vanguardias, ¿no? Las vanguardias empiezan a plantear nuevas formas de comprender el arte. Una frase muy de pandemia, reinventarse, ¿cierto? Entonces la llegada de la fotografía obliga a los artistas de alguna manera a reinventarle un sentido y una utilidad nueva a la pintura. Lo más interesante sería, por ejemplo, plantearse que si hasta el siglo XIX, antes de la fotografía, el fin de la pintura era imitar la realidad, copiar lo que se podía ver, la imitación de la realidad, la verosimilitud. Entonces podríamos decir que a partir de ese momento de la fotografía se plantea una nueva propuesta, y es imitar esa otra realidad que no se puede ver, la realidad propia, la realidad interior. Ahí tenemos artistas como Van Gogh. Uno podría decir que uno de los grandes aportes de Van Gogh es que seguramente es el primer artista que en vez de mirar para adentro, empieza a mirar, que en vez de mirar hacia afuera, al paisaje, empieza a mirar un paisaje hacia adentro, y lo plantea a su propia manera. Entonces, creo que esa sería, digamos, una forma muy rápida y muy fácil de poder definir qué es la vanguardia. Hay otra cosa que me interesa mucho de la vanguardia, y es en sí misma el título, la palabra vanguardia.
Fíjense ustedes que los artistas empezaron a apropiarse de una palabra que está más ligada al aspecto militar. La vanguardia es la primera fila que va a la guerra, los primeros en ser muertos, los que llevan la bandera. Entonces son los primeros que reciben los disparos. Ahora hay una frase, si ustedes se ponen a detallar la frase que les voy a decir, es absolutamente obvia, pero de repente uno no cae en cuenta de la implicación que tiene. Siempre que hay una vanguardia, hay una retaguardia, ¿cierto? Es obvio, la vanguardia es lo que está al frente, la retaguardia es lo que está atrás. Y entonces, ¿qué implica eso? Pues que la vanguardia precisamente se opone a la tradición, y por eso todas las vanguardias vienen a ser en sí mismas una ruptura. El problema de la vanguardia es que, el colmo de la vanguardia es que en cierto momento se vuelve a otra tradición, y entonces tiene que ser superada por una nueva vanguardia. Y eso es lo que empieza a ocurrir entre el final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Se empiezan a suceder unos movimientos detrás de otros. Esa sería, digamos, una primera asociación que hago con el mundo de la guerra, con el mundo de lo bélico, que me llama la atención, pero el otro que me llama la atención también es la idea de los manifiestos. Estamos por primera vez frente a una serie de movimientos artísticos en los cuales los artistas, para legitimarse, necesitan hacer un discurso, y ese discurso precisamente plantea cuáles son las ideas que ellos proponen de lo que debe ser el arte. Es decir, básicamente cada vanguardia se inventa su propio concepto del arte. Entonces, para los cubistas el concepto del arte es uno muy claro, muy definido. Para los constructivistas es muy distinto porque rompe con la representación, y así sucesivamente. Entonces, la idea del manifiesto también me parece que es de alguna manera bélica y tiene que ver con guerra. Es decir, es una manifestación casi que política de cómo se va a romper con una conducta. Eso me llama mucho entonces la atención del tema de las vanguardias y los manifiestos. Este, por supuesto, es un tema que yo no podría desarrollar en una sola sesión. Hoy pues voy a tener que hacer, digamos, un muy rápido resumen. De hecho, tengo 100 imágenes y voy a tener que pasarlas volando. Seguramente tendré que editarlo a medida que vayamos hablando. Pero, por supuesto, es un tema muy amplio porque estoy intentando abordar cómo, por primera vez, América Latina se plantea la idea de hacer una vanguardia, cómo se plantea la idea de hacer un arte propio. Y cuando hablo de América Latina, pues no me refiero solamente a México, sino cómo se desarrolla una serie de relaciones y contactos entre, por ejemplo, Colombia, Bolivia, Uruguay, Argentina, y por supuesto, ver las manifestaciones políticas y artísticas de cada país, pues me tomaría por lo menos una sesión por cada país. Entonces eso sería un tema muy amplio, pero voy a intentar entonces resumirlo para este caso. Me parece que cuando me plantearon la idea de hacer la presentación, cuando Vero me invita a que sea el ponente principal en la cátedra Fernando Botero, pues yo le digo que estoy muy conmovido con la invitación, con mucho gusto, pero aprovechenme y entonces háganme más espacio para más charlas. Y entonces lo primero que se me ocurre es, bueno, si voy a dar una charla antes de la de Fernando Botero, ¿por qué no hablar un poco como de ese contexto latinoamericano que lleva a Botero a ser parte de ese movimiento artístico del continente? Entonces tendríamos que pensarlo. De una vez me empiezo a hacer publicidad a mí mismo para más tarde, que esta sesión podría ser de alguna manera como un preámbulo o un contexto para la sesión inaugural de la cátedra que va a ser por la tarde, ¿verdad? Porque me permitirá entonces más o menos colocar en relieve algunas de las ideas que más tarde hablaré. En gran medida, esta sesión y la de mañana, que tendremos también este espacio, que se llama La mujer artista, ni musa ni modelo, se deben a una preocupación que está implícita en la labor de los historiadores de arte, que es básicamente siempre cuestionar la historia, siempre cuestionar lo que se nos dice. Entonces lo primero que se nos dice es que existen unas vanguardias que son las europeas, y uno se pone a mirar quién es el que dice eso. Básicamente es un europeo el que lo dice, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que narran la historia? Los que la escriben, que normalmente son los europeos. Entonces, ellos son los que ponen por relieve que las manifestaciones artísticas importantes ocurren solamente en un continente. De repente si viene Bretón, entonces Bretón nos descubre como si hubiera descubierto América, e incluye a Frida Kahlo y a Diego Rivera y a una serie de artistas dentro del surrealismo. Eso es puro descubrimiento, es colonización total, ¿no? Y entonces pasa un poco lo que va a ocurrir mañana también con el tema de mujeres artistas. Entonces, si tenemos una historia sesgada, porque en gran medida es una historia narrada por europeos, o de repente por norteamericanos, estadounidenses, entonces tenemos también otra visión sesgada que es de género, y es que la mayor parte de la historia ha sido escrita por hombres.
Por eso la sesión de mañana me parece que tiene gran medida que ver con esta, y es en la medida en que nos permite plantear como historias alternativas, historias del arte alternativas. Esa es un poco como la idea general de las 3 sesiones que vamos a ver entonces entre el día de hoy y mañana. La de hoy, Vanguardia Americana, más tarde la de Botero y la de mañana de Mujeres Artistas. Entonces, ¿cómo combatir esa idea de la colonización? Yo creo que en gran medida se hace a partir de la mirada de la visita a los museos y sobre todo del asombro. Yo, desde que empecé a estudiar Historia del Arte, de hecho, estudié Historia del Arte en Europa, fíjense ustedes la contradicción. Y cuando fui a estudiar Historia del Arte de Europa era porque quería encontrarme con estas cosas que le habían a uno contado y que uno veía en los libros, ir a ver la Venus de Milo, hacer el paseo por el Louvre, ver la Mona Lisa, etcétera, todas estas cosas, que algunas de esas cosas, hay que decirlo, resultan más frustrantes de lo que uno cree. Ver la Mona Lisa realmente es una estafa en gran medida, pues porque se ve mejor desde el computador que lo que se pueda ver directamente en el museo. Pero bueno, es una experiencia desmotivante que igual hay que tener allá. Hay una cosa muy particular que yo siempre cuento y que vivo cuando voy al Louvre, y es que cuando uno está en el Louvre se enfrenta a una sala que se llama la Sala Denon, que es una sala como unos 20 metros, y esos 20 metros que uno podría recorrer en 30 segundos, en un minuto por mucho, se demora por lo menos unos 7 minutos en pasar hasta el frente a encontrarse con la Mona Lisa. ¿Por qué? Porque tenemos solamente turistas con cámaras y todos tomándole foto a la Mona Lisa. Tomarle una foto a una pintura que está al frente es la cosa más estúpida que pueda haber, porque si uno descarga esa foto desde la página del Museo del Louvre, sale con mucha mejor resolución. O sea, no tiene sentido tomar una foto. Tiene más sentido tomarse una selfie, pues porque dice uno, estoy acá con la Mona Lisa, pero tomarle la foto a la obra no tiene ningún sentido. Ahora, siempre que llego a la Mona Lisa, me gusta es mirar hacia atrás, porque siento que todos me están tomando fotos a mí. Todos están absolutamente acá. Pero por otra razón, y es que exactamente del otro lado de la Mona Lisa, al lado exactamente contrario, hay una obra de 5 metros de grande que nadie mira. Y es una obra espectacular que se llama La Cena de Levita, de Paolo Veronés. Es una pieza espectacular, son 5 metros por 5 metros, deslumbrantes, pero son los 5 metros menos vistos del Museo del Louvre. Tiene la mala fortuna de estar en la sala equivocada, y de todos modos, aún así, tiene una historia tremenda. Es una obra por la cual la Sagrada o la Santa Inquisición casi mete a la cárcel o desmiembra a Paolo Veronés, porque decidió que para hacer una pintura iba a romper con algunas referencias iconográficas, que no podía hacerlo, porque la Inquisición veía pues como sospechosas ciertas rupturas, poner un perro en la última cena, poner un mico sirviendo el vino, cosas por el estilo. ¿Cómo qué quiere decir con esto, señor Veronés? No, pues necesitaba espacio y pintar más cosas. No, señor, o las quita o le quitamos un miembro, algo por el estilo, cosas que hacía la Santa Inquisición, ¿no? Bueno, pero de todos modos, lo que decía era que hay que vivir un poco esa desilusión. Pero cuando uno vive esa desilusión, tiene la oportunidad de asombrarse frente a otras cosas. Hay una cosa que también me gusta mucho comentar y que fíjense ustedes que muy poco me creen, pero para mí el museo, tal vez uno de los mejores museos del mundo, y un museo que para mí está por encima del Museo del Louvre, es el Museo Antropológico de Ciudad de México. El Museo de Antropología de Ciudad de México es una cosa absolutamente deslumbrante, y ustedes lo tienen cerca, ¿no? Pero por alguna razón uno siempre aspira a ir a los museos del otro lado del charco, del otro lado del otro continente, ¿no? ¿Qué hay en el Museo Arqueológico que le parezca a uno apasionante y deslumbrante? Pues que cuando entras a esta sala donde está, por ejemplo, el Cloticue, o el mismo calendario solar gigante, estás frente a unos talladores y artistas de primera categoría. El único problema y la gran diferencia con el Museo del Louvre es que uno no le sabe los nombres. Entonces fíjense ustedes que la historia nos ha enseñado también a privilegiar nombres. La historia es como el mito del artista. Entonces todo el tiempo estamos bajo la perspectiva de vamos a ver qué hizo Miguel Ángel, vamos a ver qué hizo Leonardo. Pero cuando vamos frente al Cloticue no sabemos quién lo hizo. Podemos decir que son unos genios, pero no sabemos quiénes son exactamente. Entonces nos toca más bien como valorarlos y apreciarlos como una cultura en general y no como un individuo en particular. Yo pienso, ahora que estamos hablando del surrealismo, que cuando uno está frente a una escultura, y ahí está la calavera, fíjense ustedes, ya que estamos hablando de la calavera, yo pienso que cuando uno está frente a una escultura de estas, que es una escultura prehispánica, estamos frente a una obra absolutamente superior, por ejemplo, que una Mona Lisa a la derecha. Es decir, si el proceso de los europeos, hablando tanto de las vanguardias,
fue romper con esta tradición de la representación, pero se demoraron 2000 años en eso. Entonces los mayas tenían 2000 años antes, eran vanguardistas 2000 años antes. O sea, esto realmente es una cosa surrealista si se quiere mirar desde esa perspectiva. Son unos personajes donde se ha hecho una síntesis completa de la representación, donde hay unos elementos simbólicos que no los vamos a encontrar en el arte europeo sino hasta 1500 o 2000 años después. Es una cosa alucinante y es una cosa de 3 metros, monumental. Entonces, claro, cuando uno ve eso, realmente debería sentir esa piel de gallina que uno siente cuando uno ve la Venus de Milo o la Mona Lisa. Solo que ahí se da uno cuenta que cuando uno siente la piel de gallina frente a la Venus de Milo o la Mona Lisa es porque le han dicho que tiene que sentir la piel de gallina, ¿no? Entonces, de alguna manera también como que la historia de arte es una historia como de la conspiración que se va como, sí, como la pandemia, como que te cuentan que tienes que verle, tienes que sentirte así y de alguna manera como que uno replica esos sentimientos. Y eso lo digo de alguna manera para entonces causarle los mismos sentimientos a ustedes cuando vayan al museo en Ciudad de México y revisen nuevamente esta obra desde esa perspectiva y digan, oiga, sí, Miguel Ángel es un bobo al lado de los artistas que hacían esto. Bueno, tampoco bobo, ¿no? Pero quiero que planteen que habían artistas de una categoría incluso superior, si se quiere, a la de los artistas europeos en el mismo periodo o incluso mucho antes. Por eso desde hace ya más de una década, desde que empecé a hacer investigaciones en torno a la historia del arte, me ha preocupado mucho la perspectiva de un arte propio, o por lo menos revisar o cuestionar las otras historias, las historias que provienen de Europa o de Estados Unidos, y plantearnos una idea de historia propia. Y al revisar una historia propia, fíjense ustedes que repito la palabra propio, porque también creo que en algún momento la presentación que estoy haciendo tenía otro nombre y era la de arte propio. ¿Por qué? Por distintas razones. Primero que todo porque me parece que es un término sintético y ajustado de la idea de hacer un arte que represente los intereses, las identidades de un pueblo en particular, ¿cierto? Un arte propio, así de sencillo. Pero por otro lado, porque a lo largo de estas investigaciones que fui haciendo, me di cuenta que había una coincidencia muy particular entre los intelectuales y artistas de todo el continente. En los años 20, en México habían artistas que estaban planteándose, preocupándose y escribiendo en las revistas diciendo tenemos necesidad de hacer un arte que no represente a los españoles, un arte que represente nuestras tradiciones antiguas, necesitamos hacer un arte propio. Y de repente me pongo a buscar en otro tipo de bibliografía y encuentro que los artistas de Colombia y los intelectuales de Colombia también están utilizando el mismo término, sin que haya conexión, es una coincidencia. Y los de Colombia están diciendo, tenemos que alejarnos de la pintura sevillana, relamida, tenemos que hacer un arte que sea propio. Y si reviso también los documentos de Argentina, veo que también están utilizando el término arte propio. Entonces me parece que esa idea del arte propio terminó como que agrupando a todos sin que se dieran cuenta, había una conexión ahí de una necesidad, y la necesidad era romper lazos con Europa ante un despertar que ocurre durante las primeras décadas del siglo, y ese despertar tiene que ver mucho con México. México posiblemente sea el primer país que haya avanzado y adelantado esa idea del despertar y del arte propio. Esas investigaciones me han llevado a mí a concluir, desde mi perspectiva, que Colombia recibió más que nada el influjo del arte mexicano. Nosotros no podemos hablar, y bueno, y lo digo además por una cosa, y es que esa indagación de Colombia y México y el vínculo de ideas revolucionarias y vanguardistas me permitió en cierto momento hacer parte de una exposición, ser el curador de una exposición en conjunto con Emma García Krinsky, una curadora mexicana que quiero muchísimo y con la que pude verme en estos días, y en la que encontré un aliado porque ella también veía que México fue dejando su huella en distintos países. Entonces mi tarea era de alguna manera dialogar con ella y mirar cómo se había de alguna manera conformado esa relación. Tequila y aguardiente era precisamente lo que estábamos diciendo, o café y tacos, como ustedes quieran verlo, de acuerdo a la hora, ¿no? Eso nos permitió hacer una exposición con la colección FEMSA, que fíjense ustedes por casualidades de la vida que yo no tenía previsto, pero la colección FEMSA vive y está resguardada en Monterrey. Es más, tengo entendido que en algún momento la colección FEMSA tuvo un museo en Monterrey, que por distintas razones el museo se acabó, pero las obras siguen acá. FEMSA, que es Coca-Cola, presta su colección, como no tiene museo, no tiene, digamos, un compromiso permanente con un lugar, entonces sus obras pueden ir viajando, itinerando,
y ellos lo que hacían era que tenían una exposición que iba pasando por distintos países, ellos prestaban la exposición y uno veía las manifestaciones del arte mexicano enviadas a Puerto Rico, a República Dominicana, a Ecuador, etcétera. Pero por una razón que no entiendo, porque, bueno, no, sí entiendo por qué fue, cuando se invitó a la exposición a que fuera a Colombia, en Colombia no la quisieron recibir tal cual como ellos la enviaban. Dijeron, no queremos que nos envíe una exposición de arte mexicano. Nosotros tenemos una colección, dijeron en el Banco de la República. Entonces, ¿por qué no ponemos en diálogo las dos colecciones, la colección de FEMSA y la colección del Banco de la República? Y ahí es cuando me llaman a mí para que yo haga ese diálogo a través de la colección entre Emma García y las investigaciones que yo venía realizando. Entonces, eso nos permitió hacer una maravillosa exposición que sacó o dejó, digamos, en relieve las conexiones entre México y Colombia que eran tan profundas. Entonces, reitero que esa conexión es tan fuerte que no podemos ni siquiera tenerla con nuestros vecinos en Colombia. Quiero decir, uno no podría hacer fácilmente una exposición, por ejemplo, entre Colombia y Perú, por ejemplo. Porque no, a pesar de que compartimos frontera, pero no parece que tuviéramos, al menos en prácticas artísticas, no tenemos exactamente una conexión. No podemos hacerla con Ecuador, no podemos hacerla con Bolivia. Realmente con Bolivia uno podría decir que no conocemos absolutamente nada. Con Paraguay, que es un país que quiero mucho y al que estamos visitando recientemente, empezamos a visitarlo recurrentemente, tampoco parece que hubiera como una conexión, pero con México está toda la conexión. Es más, culturalmente creo que incluso a finales del siglo XX, de las décadas en las que yo nací, todavía recibíamos mucho influjo de México. Hace poquito se murió Vicente Fernández y en Colombia fue realmente pues, como si se hubiera muerto el Papa, yo qué sé, era realmente fuerte. Yo no creo que haya en otro país de Latinoamérica mariachis en la calle que en Colombia y en México. O sea, ustedes van por la avenida de la Caracas en Bogotá y encuentran mariachis. Seguramente algunos de esos son tan buenos como los de acá. No, mentira, eso creo que es un sacrilegio decirlo. Pero bueno, hay muy buenos, hay muy buenos. El Chavo del Ocho, o sea, Colombia no sería nada sin el Chavo del Ocho. Hay una cantidad de afinidades que son tremendamente poderosas. Ahí solamente estoy nombrando unas, el resto las voy a nombrar acá, a continuación con las obras de los artistas. Pero es simplemente para señalar un poquito como esa conexión y a qué me va a llevar eso. Sí, yo quería decir una cosa también, era que en principio uno podría pensar que esa influencia en cualquier caso es unidireccional, o sea, como que va más de México a Colombia que es decir, que Colombia recibe la influencia, pero no deja influencia en México. Pero sí hay algunas excepciones, podemos decir que hay algunas excepciones y me gustaría plantear que una de esas excepciones es un magnífico escultor colombiano, o al menos nacido en Colombia, pero que vivió la mayor parte de su vida en México, entonces es más reconocido como mexicano e incluso en los diccionarios de artistas o en las historias de arte mexicano aparece mencionado como un mexicano nacido en Colombia, que es Rómulo Rosso, que de repente si ustedes no lo recuerdan o lo conocen ahora, encontrarán un sello indistinguible de él en esta figura que la adoptaron en Yucatán, que es un borrachito. Originalmente no era un borrachito, simplemente se trata como un personaje en reposo y algún artesano popular le puso una botella de tequila al lado y entonces lo transformó directamente en borrachito. Es decir, el tipo se terminó convirtiendo, o su obra se terminó convirtiendo en una especie como de ícono popular. Y creo que en vida él alcanzó a demandar a los artesanos para que no sacaran su obra sin sus derechos, pero finalmente se desbordó y se salió de sus manos. Así que fíjense ustedes que tenemos un colombiano que dejó una impronta en una imagen muy popular mexicana. Y, no tengo la imagen acá, la veremos más adelante, pero ¿cómo será de mexicano? ¿Cómo podremos considerar tanto de mexicano a Rómulo Rosso? Que le comisionaron hacer el Monumento a la Patria. Un monumento a la patria, lo más lógico es que lo haga un país que resida, que sea nacido en el lugar en que se le encarga, ¿no? Y efectivamente a él le encargan entonces hacer el Monumento a la Patria en Mérida. Tengo la imagen, pero la veremos más adelante. Por ahora simplemente quería introducirlo, además por una razón importante también, y es que la imagen que yo seleccioné para la publicidad o la promoción que se hizo del evento es esta escultura, que se llama Bachué, de 1925, Bachué, hecha en París por el artista, cuando tenía 27 años, algo por el estilo. Y fíjense ustedes, la fecha, 1925, yo les estaba hablando de que el surrealismo surge o se funda por André Breton más o menos por esta fecha, 1924, creo que es el primer manifiesto de los surrealistas.
Y pensar que hay un escultor de raigambre indígena en París que está haciendo a sus dioses indígenas en una escultura es absolutamente extraño, exótico, y algunos surrealistas hubieran dicho que se trataba de una imagen surrealista. Si ustedes revisan la escultura está hecha con elementos que tienen que ver con el arte precolombino, en ese sentido es absolutamente extraña, y además tiene unas piernas de serpiente. Esto en el arte clásico, en el arte neoclásico, no lo hubiéramos encontrado. Esto es una ruptura. Acá podríamos empezar a hablar entonces de un artista que podríamos señalar como vanguardista. Está rompiendo completamente con las formas de representación de la escultura. Y a mí me parece que en ese sentido Rómulo Rosso es un pionero en todo el continente en esa idea de generar un arte propio y un arte de ruptura. Pero bueno, más adelante volveremos a Rómulo Rosso. Por ahora sí me gustaría hacer como una especie de rápido recuento de cómo se empiezan a generar estas rupturas. Lo primero es simplemente señalar que con la llegada de las academias y de las escuelas de arte al continente a finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX, empieza entonces a difundirse la idea de un arte digamos que bajo el liderazgo o bajo la huella o la impronta de Europa. Por eso cuando vemos entonces la historia de México narrada por artistas mexicanos de la época, la vemos es completamente con un estilo europeo. Y es curioso, ¿no? Es como si estuviéramos viendo entonces a mano izquierda, estamos viendo una obra de 1875, pero que parece técnicamente pintada por un francés, parece perfectamente hecha por Jacques-Louis David, parece perfectamente hecha por Ingres, pero lo que estamos viendo es entonces una historia que ocurre en México, que ocurre en la arquitectura mexicana. Los personajes parecen perfectamente europeos, simplemente teñida su piel de otro color, ¿verdad? Curioso, porque sabemos perfectamente, gracias a las búsquedas de antropología y arqueología, que México tenía su propia forma de narrar las historias. Y fíjense ustedes que si miramos a la derecha la forma en que se narraban las historias, nuevamente reitero que teníamos una forma propia de manifestación que podría ser vanguardista, la ruptura completa con la idea es decir, la forma de narrar a partir de las imágenes era completamente simbólica y no obedecía a esa necesidad entonces de la verosimilitud que sí la encontramos en la imagen de la izquierda. Eso va a ocurrir en todo el continente. Bueno, pongo estas imágenes porque me parece que además el arte académico para algunos sigue siendo como una manifestación muy sensual, la idea de la verosimilitud, y entonces se posterga. Esto ya es entrado el siglo XX, simplemente la quiero como prolongar. Incluso ya se ven anacrónicas en sí mismas las imágenes cuando las encontramos después del siglo XX, esto es, bueno, 1950, pero parece como el póster de Marimar, una de estas novelas muy mexicanas como el pobre y el rico y todo esto, ¿no? Entonces ya empieza a verse como absolutamente obsoleta la imagen. En Colombia no es ajena esta circunstancia, pero sí es peor, es más triste por una razón, y es que en Colombia los políticos, los que tenían el dinero para hacer las comisiones, no confiaban en el talento de los escultores nacionales. Entonces, ¿qué hacían? En vez de adiestrarlos para que hicieran obras que parecieran europeas, llamaban directamente a artistas europeos. Y hay que decir otra cosa, que llamaban a artistas europeos relativamente malos, o no malos, pero no reconocidos. Eran artistas que en su país eran más bien como mediocres, pero un mediocre europeo en Colombia era como un tremendo artista. Eso tiene que ver también mucho con la idea en que muchos países latinoamericanos concebimos lo europeo, ¿no? Como lo máximo, quien sea, ¿no? En Colombia se recibía a cualquier artista europeo, incluso mediocre, como si fuera un dios solamente por ser europeo. Y acá tenemos entonces el caso de un monumento, puse un ejemplo en particular porque me parece que es como el mejor ejemplo de un arte neoclásico, ¿no? Es absolutamente grecorromano, cuando sabemos perfectamente que Colombia también tiene una raigambre tremendamente indígena, entonces allá no tenemos victorias aladas como Nike, porque no somos griegos, y los personajes que rodean a Simón Bolívar en la parte alta son personajes que tienen que ver con alegorías, entonces la alegoría a la patria, la alegoría a la raza, pero curioso porque es la alegoría a la raza, pero muestra un personaje grecorromano, que no tiene absolutamente nada que ver con los que libraron la independencia en Colombia. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención, yo les estaba diciendo que eran artistas europeos los que hacían las esculturas, pero los artistas europeos a veces, la mayor parte de veces, ni siquiera tocaban suelo colombiano, les mandaban la comisión por una carta, por un correo, lo que fuera,
y los artistas hacían su obra y la enviaban. De manera que el artista no tenía ni siquiera que saber quién era Simón Bolívar, simplemente cumplía con un encargo, hacía su imagen y la enviaba. Entonces también parece un poco, no solamente inconsecuente, sino hipócrita, ¿no? Como que voy a hacer una imagen que no me interesa ni siquiera quién es, simplemente cumplo con la comisión. Hasta el punto que, este también es el caso de un artista francés, Bogotá en general está llena de monumentos neoclásicos, bueno, no es que esté llena, pero todos los monumentos que encuentren ustedes neoclásicos en Bogotá son hechos por artistas europeos. Y son artistas europeos que en su mayoría nunca tocaron piso colombiano. Berlet, por ejemplo, fue uno de los artistas favoritos de los gobiernos, entonces había Berlet por todos lados. Berlet nunca conoció a quiénes eran los personajes que representaban, pero había obras de Antonio Nariño, etc. Y esa es uno de los motivos en que esa preferencia por los artistas europeos es una de las cosas que empieza a causar molestia en los artistas nacionales. Y son ellos mismos los que empiezan a señalar la necesidad de un arte propio. En este caso, un arte propio significaba, oiga, contrátenos a nosotros para hacer las esculturas, no contraten a los de afuera si acá tienen artistas, ¿no? Esa sería, digamos, una primera idea de por qué el arte propio. Otra razón que vincula en alguna medida a Colombia y a México es que la Academia de Arte, la primera escuela de arte en Colombia, no la funda un europeo, la funda un mexicano. Y ese mexicano es Felipe Santiago Gutiérrez. Felipe Santiago Gutiérrez parece que tenía mucha formación académica, pero además mucha formación en la enseñanza de las técnicas artísticas. Entonces, un funcionario, un político colombiano lo conoce en Nueva York, lo recomienda y hace que Felipe Santiago Gutiérrez se quede una temporada en Colombia. Las imágenes, esta imagen que estamos viendo es muy particular, creo que está en una colección acá en México, no recuerdo el nombre del museo, pero lo importante es señalar que es el primer desnudo que se ve en el arte colombiano y se ve solamente hasta 1874. Y ustedes no se imaginan la polémica tan tremenda, pues porque además estamos hablando de verosimilitud y estamos hablando de desnudo. Entonces, desnudo a final del siglo XIX, esto era pornográfico básicamente. Entonces, era una imagen que causaba pues tremendo revuelo. Y eso también pues es una seña de nuestra tardanza en poder comprender los movimientos de vanguardia, ¿no? Yo siempre digo que a Colombia llegaba todo 50 años tarde, hasta los desnudos, podríamos decir que llegaban 50 años tarde, la escuela también llegaba mucho tiempo después. Y México va a ser entonces la primera nación en tener su propia Academia de Arte, que es la Academia de San Carlos, la Escuela de San Carlos. Como es un modelo de enseñanza francesa, o afrancesado, vamos a decirlo, aunque me dijeron que acá había otro término para esa idea de lo afrancesado, ahora lo reviso, pero sé que alguien me dijo una palabra que cabía perfectamente. Entonces lo que hacen es incorporar algunas de esas técnicas, por ejemplo, la copia de las obras de los grandes museos europeos. Entonces, la Academia San Carlos mandaba a un delegado mexicano para que fuera por todos los museos comprando copias de los museos. El Museo del Louvre tenía entonces una especie como de tienda donde vendía copias de la Victoria Samotracia, de la Venus de Milo, etc. Y todas esas copias en yeso se enviaban a distintas escuelas. Yo no sé si esta escuela, por ejemplo, tenga yesos, copias de algunos de estos, pero es muy común que uno encuentre en algunas escuelas yesos que son copias, por ejemplo, de las piezas más importantes del Partenón, etcétera, que eran compradas entonces en el Museo Británico. Había alguien que siempre tenía la fortuna de hacer como una especie de viaje de shopping por todos los museos. En Colombia se trató de un funcionario y artista que se llamaba Roberto Pisano y que le dan un dinero grandísimo para comprar 200 obras. Y se trae entonces la Victoria Samotracia, se trae las cariátides del Erecteón en el Partenón, en Atenas, se trae piezas del Museo Británico, etc. Se trae obras incluso de Miguel Ángel en Florencia. Y todas estas imágenes, en todas estas obras, cuando llegan a Colombia o cuando llegan a México, cumplen con un fin que es tremendamente pedagógico. Es la idea de que el arte solamente se puede hacer si se copia. Entonces las esculturas eran para que se trataran como ejercicios de dibujo muy especialmente. Además por eso se escogía también el yeso, porque al ser blanco generaba este contraste blanco y negro para hacer entonces imágenes de claroscuro. Pero también tenía un componente que uno podría decir que es social, es decir, social en el sentido de que si aún sigue siendo bastante caro viajar a Europa o formarse en Europa o muy difícil recibir una beca en Europa, entonces ¿por qué no hacemos algo más barato que es comprar las obras, las copias y traerlas para que la gente las pueda ver acá? Entonces se convertían también
en museos. Por un lado eran funcionales para la academia y por otro lado eran como una especie de museos para el que no tenía plata para ir a Europa. Entonces, en muchos países latinoamericanos se realizó ese tipo de técnicas de aprendizaje, que era la copia de las obras. Los artistas que viajaban a Europa para poder familiarizarse con estas técnicas academicistas. El problema era que en Europa no los recibían en las academias oficiales. Por ejemplo, la Academia de Francia, la Academia Oficial de Francia, solamente admitía a franceses, tenía, digamos, esa condición. Entonces era muy difícil que un artista latinoamericano, a menos de que tuviera de pronto descendencia o familia francesa, pudiera ser admitido. De resto, lo que hacían era que iban a unos recintos que eran un poco menos formales, era, digamos, una educación un tanto informal, y se formaban en ellas. Entonces todos los latinoamericanos, parece que en cierto momento llegaban, latinoamericanos y de otros países, llegaban a una academia que era básicamente, nosotros le llamamos en Colombia algo así como escuelas de garaje, no sé cómo le llaman acá, pero es como si alguien usa su garaje para plantearse una nueva escuela, y la escuela va teniendo cierto éxito y entonces va creciendo y la van agrandando y le van haciendo distintas sedes, pero todas son casas como con garaje, así le llamamos en Colombia. Universidades de garaje, hay algunas, por ejemplo, no sé si acá hay algo parecido a eso. La Academia Juliana entonces se convirtió como el sitio donde llegaban todos los artistas latinoamericanos, y entonces se convertía también como una especie de crisol cultural, porque uno podía estudiar con los rusos, uno podía estudiar con artistas de Portugal, de Colombia, de México, de distintos lugares del mundo. Y era la primera vez, seguramente, donde muchos de estos artistas podían trabajar y ver directamente desnudos femeninos o desnudos masculinos, pero quiero decir, era como el cuerpo desnudo para poderlo retratar. Así que todos estos artistas que viajaban de Europa cumplían con aprender todas estas prácticas y todas estas formas de representación para ponerlas en práctica en sus países o para enseñarlas en sus países. Es decir, se formaban y cumplían a cabalidad con la labor que les habían asignado. Aprenda a ser académico y vuelva a hacerlo. Entonces los artistas, cuando viajaban a Europa, de repente no se tomaban muy en serio las vanguardias. Si alguno de estos artistas, por ejemplo, coincidió con el impresionismo o con el surrealismo o con el cubismo, pues no lo miraron como muy en serio, porque no le pagaban para eso. Entonces como que se hacían los de la vista gorda frente a eso y llegaban a sus países simplemente cumpliendo con su función. Esta, por ejemplo, es una pintura de un artista paraguayo, pero si ustedes ven, esto parece perfectamente hecho por un francés y de hecho parece como una especie de copia de cualquier efigie que le hayan hecho a Napoleón. Es muy semejante a cualquier efigie que encontraríamos de Napoleón. Entonces todo este afrancesamiento político, ese desdén por lo propio, es lo que genera que en distintos países latinoamericanos empiece a haber un interés por cuestionarlo, por replantearse, por empezar a mirar la identidad nacional, por empezar a revisar lo prehispánico. Uno de esos primeros países en tener una actitud de cuestionárselo y de empezar a plantear nuevas posibilidades, incluso de una manera agresiva, fue la de los brasileños. En Brasil se empiezan a reunir intelectuales, poetas y artistas y se reúnen bajo la idea de la antropofagia. De hecho, hacen un manifiesto que es el manifiesto de la antropofagia, en el cual plantean la idea de que hay que devorarse al extranjero. Parece absolutamente xenófobo, hay que devorárselo, hay que comerse al extranjero. Es xenófobo. Pero, bueno, parece xenófobo, pero en gran medida lo que ellos querían decir era, no era que tuvieran que eliminarse lo extranjero, no era que había que acabar con el afrancesamiento ni lo español, sino que había que comerlo, devorarlo para asimilarlo y para reunirlo con la identidad propia. Entonces, básicamente lo que decían los brasileños era que uno podía ser moderno y podía ser europeo, pero al mismo tiempo podía ser también latinoamericano. Entonces, antropofagia fue un concepto muy interesante, el de devorar al otro para asimilarlo, fue muy interesante. Incluso, por ejemplo, en sus manifiestos llegan a plantear la idea, hay una parte de un manifiesto de antropofagia bellísimo que dice, en el Carnaval de Río también cabe Wagner, algo así por el estilo. Era como acá podemos bailar samba, pero también podemos bailar o escuchar a Wagner, algo por el estilo dice ese manifiesto. Y muchos manifiestos entonces en esa misma onda dicen cosas semejantes, como que podemos asimilar lo otro, pero también podemos ser nosotros mismos, algo por el estilo. Ese digamos que es un planteamiento que hacen los brasileños, pero los peruanos también están haciendo manifiestos, o también están cuestionándose de manera semejante esa idea. Las revistas universitarias, las revistas donde participa la generación joven, son las primeras en plantearse eso. Amauta fue una publicación importantísima peruana,
y en esa publicación empezaban a movilizarse esas ideas, no solamente por intelectuales peruanos, sino que empezaban a recibir documentos de otros países. Entonces uno podría decir que las revistas fueron una especie como de internet de la época para mantener en contacto todas estas actitudes de vanguardia durante ese momento. Y en revistas como Amauta, o en revistas también colombianas de intelectuales, llegaban, por ejemplo, algunos textos de José Vasconcelos. Y ahí es donde radica una tremenda importancia Vasconcelos, de México, ¿no? El secretario de Educación Pública durante el periodo de Álvaro Obregón, que viene a ser uno de los primeros proyectos políticos después del porfiriato, después de la revolución. Lo interesante es que Vasconcelos, y acá es donde me parece que está realmente el papel vanguardista está más en Vasconcelos que en Diego Rivera o en Siqueiros en Orozco. Vasconcelos es el que propone que el arte tiene una función más allá de la representación, el arte tiene un papel casi que de culto, el arte tiene un papel casi que de transformación de la sociedad. Ese me parece que es un concepto incluso muy actual y de hecho yo intento trabajarlo mucho con mis estudiantes. Yo les planteo que si el arte parece solamente, o si para muchos el arte solamente tiene un fin decorativo, entonces hay un fracaso tremendo de las prácticas artísticas. Las prácticas artísticas tienen que ir a desbordar la sociedad para intentar cambiarla. Vasconcelos lo creía así, y Vasconcelos creía que a través del arte podía educar a todo el pueblo mexicano, que después del porfiriato había quedado absolutamente pobre e incluso analfabeta. Tengo la estadística de que México tenía 15 millones de habitantes y de esos 15 millones de habitantes, 12 millones de habitantes eran analfabetas. Ahora, ustedes saben perfectamente que hay una estrecha relación entre el analfabetismo y la pobreza y la miseria. Entonces, Vasconcelos llega a una lógica consecuente y es, si vamos a combatir la pobreza, empecemos por la educación. Vamos a hacer universidades públicas, vamos a hacer colegios públicos, vamos a favorecer el pago a los profesores. México tiene me parece a mí, no sé, ustedes me lo dirán, pero me parece que en cierto momento se genera un prestigio tremendo por la palabra licenciado y por la palabra maestro, que de pronto en otros países no tiene, digamos, la misma fuerza, pero en México creo que sí tuvo esa importancia. El licenciado era visto igual que el abogado o el médico, ¿cierto? Y eso me parece que fue un cambio de chip tremendo, y es la posibilidad de pensar entonces que la educación era tan influyente y tan poderosa como cualquier otra de estas actividades, como la medicina o como la abogacía. Vasconcelos entonces produce como esa idea de la educación para fomentar la lectura y a través de la lectura entonces contrarrestar la pobreza. Y por otro lado, Vasconcelos dice, vamos a utilizar el arte para que se convierta también como en una especie de forma de educación pedagógica donde la gente pueda saber su propia historia. Entonces lo que hace Vasconcelos a través de la lectura y de la pedagogía es que empieza a imprimir de orgullo a los semejantes de su país. Es decir, si los países antes tendían a mirar todo hacia afuera, si el afrancesamiento era la manera de pensar, entonces Vasconcelos intenta cambiarlo completamente y mirar hacia adentro. Que se genere orgullo es por ser de raigambre indígena, por ser mexicano, ¿cierto? Por ser latinoamericano. Y ahí es donde creo que está realmente lo revolucionario. Los textos de Vasconcelos fueron tremendamente influyentes a lo largo de todo el continente. Y la idea de que el arte podía llegar a convertirse en una manifestación que cambiaba la sociedad es impresionante y todavía me parece, como les digo, me parece que es tremendamente actual. El hecho de poder utilizar los muros públicos para poder contar la historia, para poder incluso hacer manifestación, para poder utilizar uno podría decir que Vasconcelos es también como un pionero del graffiti en gran medida, porque es el que plantea que los muros también son para hablar. Son para manifestarse, para quejarse, para hacer huelga. Y dentro de esa idea, dentro de ese proyecto, entonces se unen inicialmente pues un grupo de pintores, que son muchos, sabemos que son muchos, pero perfectamente también conocemos que hay unos que se destacan más que otros, y entre esos los que más se destacan pues viene a ser el triunvirato conformado por Siqueiros, Orozco y Diego Rivera, ¿verdad? Ahora, siendo tan desiguales entre ellos, terminaron convirtiendo la idea de una escuela o de una especie como de vanguardia artística. Voy a ser acá muy breve porque yo creo que muchos de ustedes saben lo que voy hablando de acá en adelante y si no, de todos modos, pues procuraré decirlo de manera sintética. Uno de los primeros proyectos impresionantes y espectaculares de esta nueva idea revolucionaria de la pintura que se tomaba a los muros es la Secretaría de Educación Pública en Ciudad de México. Últimamente, cada vez que viajo a México, voy una y otra vez a ver los murales de Diego Rivera y de algunos de los condiscípulos de Diego Rivera, porque es realmente, no sé, hay que pensar
si se piensa con orgullo, este edificio podría tener perfectamente las mismas características de un Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano también está lleno de murales. Lo que pasa es que vamos a mirar los murales de Miguel Ángel, de Rafael, lo que les estaba diciendo ahorita, uno va más por nombres, pero resulta que estos murales son absolutamente espectaculares. Cuentan historias, hay una parte en el tercer piso que es todo un poema escrito y que se extiende y se alarga, entonces uno tiene que irlo leyendo en la medida que le da la vuelta a toda la última planta del edificio. Entonces plantean incluso nuevas formas de ver las pinturas. En este caso se trata de pinturas que hay que recorrer. Y a través de todas estas pinturas empieza a pensar también la idea de integrarse con el espacio arquitectónico. Eso me parece que también es sumamente interesante y novedoso. Hay algo de antropofagia acá, antropofagia en el sentido de que los artistas no están desdeñando del todo por lo europeo, incluso están asimilándolo. Y una forma de comprobarlo es, por ejemplo, esta bellísima imagen. Este es un detalle de un mural dentro de la Secretaría de Educación Pública, donde vemos a un campesino y un obrero abrazándose, pero la imagen está realmente inspirada en el arte europeo, en el arte del Renacimiento. Entonces les presento acá la imagen que de alguna manera como que inspiró a Diego Rivera, y es un beso entre la madre de la Virgen María, que es creo Santa Ana y San Joaquín, si no estoy mal. Y es una imagen de un mural de Masaccio, o sea que estamos viendo cómo los artistas, cuando empiezan a formarse ante la idea del arte mural, estudian en Italia, estudian los frescos del Renacimiento y vienen y los reinterpretan a su propia manera, a su propio estilo. Este, por ejemplo, me parece que es un detalle también bellísimo, en el cual estamos viendo la muerte de un revolucionario y que seguramente está inspirada en una pieza del Giotto en la Capilla Scrovegni en Padua. Fíjense ustedes estos personajes. Siempre he dicho que estos personajes de Giotto son revolucionarios porque son la primera vez en que encontrábamos personajes de espaldas, como que de alguna forma nos están invitando a ser parte, pues porque si están de espaldas, al igual que nosotros, es como si nosotros estuviéramos también contemplando la escena. Entonces, eso en gran medida es uno de esos elementos conceptuales que Diego Rivera y los muralistas empiezan como a apropiarse de la pintura renacentista. Ahora, me voy a saltar una parte que de repente va a ser muy nueva para algunos de ustedes, pero que también me parece que es apasionante, y es la influencia de los muralistas en otras naciones, en otros países, empezando por Estados Unidos. Uno siempre piensa que Estados Unidos es el que le manda a uno lo que uno tiene que hacer, y que uno sigue, básicamente, que uno sigue siempre las directrices de Estados Unidos o de Europa. Pero resulta que durante un breve periodo, los muralistas mexicanos fueron tan famosos, tan acertados en sus formas de representación, que empezaron ellos mismos a generar una influencia tremenda en el arte de Estados Unidos. La prueba está en que muchos muralistas mexicanos fueron en cierto momento invitados a hacer proyectos de mural en distintos países, en distintos edificios, en distintas instituciones en Estados Unidos. Les voy a mostrar muy rápidamente algunos de estos murales. Este, por ejemplo, es la civilización americana en el Dartmouth College, y es curioso porque José Clemente Orozco lo contratan, pero aprovecha los muros para burlarse de alguna manera de Estados Unidos. O sea, como que ellos no desaprovechan la oportunidad para hacer de todos modos alguna manifestación sin importar quién sea el patrón. Ya sabemos perfectamente, por ejemplo, que Rockefeller contrata a Diego Rivera y Diego Rivera de alguna manera se le burla en uno de sus murales. Lo mismo pasa, por ejemplo, con José Clemente Orozco, que ve a la civilización del norte como si fueran máquinas y robots que no tienen crítica y no tienen pensamiento propio. Diego Rivera también es comisionado para hacer algunos murales a lo largo de distintos edificios en Estados Unidos, como en el Rockefeller Center, el famoso mural de Rockefeller Center que es contratado por Nelson Rockefeller y en el cual pues básicamente Diego Rivera se autosabotea el mural porque pone como los representantes máximos de la oposición de los Rockefeller, que vienen a ser entonces los comunistas, ¿no? En este caso tenemos a Lenin y a Trotsky y a Marx dentro del mural. Entonces obviamente se estaba saboteando porque era algo que en la cuna del capitalismo no se podía permitir, y entonces Rockefeller inmediatamente manda destruir el mural. Pero Diego Rivera, con la plata que le pagan, se va y los hace después en el Palacio de Bellas Artes. Así que la imagen que estamos viendo es la imagen que se conserva, mientras que la otra es la que se destruye en 1933 mientras el mural se hacía. Siqueiros no hace tantos murales, aunque hace algunos murales, pero hace una escuela, y esa escuela es tremendamente experimental. Se llama la Experimental Siqueiros, no recuerdo ahorita el nombre, Experimental
Workshop, Experimental Siqueiros Workshop, algo por el estilo. Y hay que decir otra cosa en favor de Siqueiros. Siqueiros es un adelantado a su época. Siqueiros es posiblemente el primero en utilizar compresores, o sea que podríamos decir que Siqueiros es como uno de los papás del graffiti, realmente. En momentos donde no existía la lata de aerosol, Siqueiros utilizaba, hacía graffiti de alguna manera, eso me parece que es poderosísimo. Pero además, Siqueiros también utilizaba proyectores de cine. Eso que me parece que también es una práctica muy actual de la manera en que algunos artistas del arte urbano hacen sus imágenes a partir de proyecciones. Entonces Siqueiros utilizaba un proyector en las paredes, copiaba, luego lo cambiaba de posición y eso generaba como unas panorámicas y unas perspectivas rarísimas. Tiene una forma de representación que solamente la tiene entonces Siqueiros. Pero por otro lado, dentro de los estudiantes que tuvo Siqueiros dentro de su Experimental Workshop está el campeón de la pintura norteamericana, que es Jackson Pollock. Entonces acá tenemos una foto maravillosa, creo que es la única foto que existe de los dos juntos, que son Siqueiros en la mitad y Jackson Pollock a la derecha. Jackson Pollock básicamente es el artista que retoma la vanguardia desde Estados Unidos. Es el primero, digamos que es el artista que suben al pedestal de ser el máximo artista norteamericano vivo y lo llegan a comparar en cierto momento con Picasso. Hoy ya sabemos que esa postulación o esa subida al pedestal terminó convirtiéndose más bien como en una especie bueno, complot no, pero sabemos perfectamente que en la Guerra Fría planteó una serie de estrategias para hacer que Estados Unidos se convirtiera culturalmente en un país tremendamente poderoso y que eso contribuyera en contrarrestar el comunismo. Y una de esas estrategias fue básicamente convertir a Jackson Pollock en la gran estrella del arte, por encima de los artistas europeos. Era una forma básicamente de contrarrestar el comunismo. Pero eso, digamos que eso tendría que ser tema de otra charla. Ese es precisamente mi tema de tesis doctoral en este momento, mirar cuáles son las repercusiones de la Guerra Fría en el arte latinoamericano. Entonces, esa tendrá que ser en otro momento. Pero lo importante es señalar que Jackson Pollock se autoproclama o se autodenomina como un seguidor de los muralistas mexicanos hasta el punto que hace obras bajo este sentido de la pintura mural. Una de esas la presento acá con uno de los personajes de los que vamos a hablar mañana en la sesión sobre mujeres artistas, Peggy Guggenheim, que es una mujer excepcional dentro del arte del continente. Bueno, sin embargo, Siqueiros hizo como algunos murales, algunas comisiones en Estados Unidos, pero también las hizo a lo largo de Latinoamérica. Y por lo tanto, entonces, esa huella del arte mexicano, que ya estamos diciendo que se expande por Estados Unidos, también empieza a viajar hacia el sur. En cierto momento, Siqueiros, que es un militante comunista aguerrido, estalinista, debemos decir, hace un atentado contra Trotsky, que se está hospedando, escondiéndose del régimen de Stalin, se está escondiendo en la casa de Diego Rivera. Y entonces Siqueiros participa de un plan para asesinar a Trotsky. Como no cumple el plan, termina exiliado, lo sacan del país y entonces empieza a hacer como una gira por los países latinoamericanos y pasa por Chile. Así que cuando muchos artistas chilenos se enteran de que Siqueiros está en Chile, lo que hacen es ir rápidamente a recibir clases con él. Efectivamente, Siqueiros deja algunos proyectos murales, le deja su enseñanza a algunos artistas chilenos y entonces podemos decir que hay un movimiento de muralismo chileno que surge directamente a partir de Siqueiros. Lo mismo pasa en Argentina. Siqueiros llega después a Argentina, hace algunos proyectos murales, deja algunos proyectos en la ciudad, en Buenos Aires, y deja algunos estudiantes y algunos artistas que se empiezan a manifestar dentro del muralismo. Esos artistas que yo estoy diciendo, los chilenos, o en este caso Antonio Berni para Argentina, se terminan convirtiendo en su momento en los artistas más importantes de su país. De repente para ustedes no les suene nada Antonio Berni, pero si yo estuviera hablando en Argentina, Antonio Berni es como uno de los grandes artistas de la primera mitad del siglo XX. Y pues para su hoja de vida tenía a su favor decir que había sido cercano de Siqueiros. Eso es un plus dentro de la hoja de vida de alguien, ¿no? Acá dejo, por ejemplo, un mural que está en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en el Malva, como prueba de cómo se extiende entonces la idea del mural para los edificios entonces también en otros países. Ahora voy a hablar muy rápidamente de la influencia de Diego Rivera. Diego Rivera también tiene alumnos en Estados Unidos y acá les presento algunos de los importantes alumnos de Diego Rivera, como Thomas Benton, que hace también sus propios murales en la Universidad de Indiana, Ben Shahn, que es también un superartista de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, para New Jersey Homestead Mural, y William Grouper, todos buenísimos, todos tremendos artistas y todos discípulos directamente de Diego Rivera. Ahora, eso produce después una segunda generación
que también creo que se desborda del tiempo que tendré para hablarles, pero es básicamente decirles que la siguiente generación de muralistas va a intentar, como la antropofagia que veníamos hablando, aprovecharse de otras manifestaciones que estaban en ese momento surgiendo, por ejemplo, el arte abstracto. Y entonces de alguna manera intentan modernizar el lenguaje que habían iniciado originalmente los muralistas. La pintura de Rufino Tamayo, si la vemos desde esa perspectiva, es tremendamente distinta de la de Rivera o de la de Siqueiros, tiene elementos que parecen novedosos, rompe más aún la forma de la representación, incluso la forma de la composición, que en Diego Rivera o en Siqueiros veríamos desbordada de personajes todos apiñuscados dentro de la escena, acá encontramos otra forma de concebir el espacio. Es decir, Tamayo dice, yo no necesito contar toda la historia con todos los personajes, no necesito poner a Benito Juárez y a 10.000 personajes más, sino que puedo muy rápidamente contarla a partir de solamente 2 elementos simbólicos, el día y la noche, un jaguar peleando contra una serpiente, y el color. Para Tamayo es muy interesante que uno no tiene que hablar de lo mexicano a partir de la historia, sino que uno puede ser mexicano si habla, por ejemplo, de elementos que están en el folclore, o elementos que están en la artesanía, o elementos que están en la plaza de mercado. La plaza de mercado, por ejemplo, fue una inspiración para Tamayo porque encontró en los colores de las frutas algo que era ya de por sí muy mexicano y que no tenía que recurrir entonces a contar toda la historia. Entonces los colores de Tamayo tienen esa particularidad. Es como si contara qué es ser mexicano solamente a partir de colores. Todo esto que les estaba comentando, muy especialmente lo que tiene que ver con Estados Unidos, fue motivo de una super exposición que se hizo hace 2 años, en el Museo Whitney, en Nueva York. Y es una super exposición que se llamó Vida Americana, Mexican Muralists Remake American Art. Fue una super exposición además porque yo creo que nunca se había planteado nadie en la historia hacer una especie como de retrospectiva del muralismo, pues porque no hay museo en que quepan los murales, ¿no? Uno no puede sacar los murales para una exposición como si lo puede hacer con pinturas. Entonces la exposición fue muy ambiciosa en ese sentido y también muy recursiva, porque entonces lo que tuvieron que hacer es más bien como gigantografías, es decir, hacer unas fotografías muy buenas de las obras y ponerlas para las dimensiones que les podía el espacio, poner algunos detalles de bocetos, por ejemplo, muchas fotografías, muchas maquetas, pero en ese sentido fue una exposición espectacular que nos ponía por primera vez en relieve algo que los Estados Unidos incluso se habían intentado negar, y era que México le había dictado la lección a Estados Unidos. Eso me parece importante. Además porque cumple con lo que les estaba diciendo de las historias alternativas, ¿no? Siempre recibimos entonces la historia como nos la mandan y de repente entonces encontramos que México es el protagonista y le dicta a otros cómo contar la historia. Así que eso me parece pues maravilloso. Yo voy a ir cerrando ya la presentación retomando la idea de que Vasconcelos pues tiene una proyección tremendamente importante en Latinoamérica a partir de todas estas ideas de hacer un arte mural, un arte propio, de cómo convertir el arte en una forma de transformación social, pero además porque después genera otros textos que también podría uno ver como una especie de manifiesto muy interesantes, filosóficos en muchos sentidos, como este libro que se llama La raza cósmica. La raza cósmica además me parece que tiene una particularidad y es que coexiste exactamente al mismo tiempo que las ideas nazis que están emergiendo en ese momento. Estamos hablando de un libro de 1925 y las ideas nazis están más o menos por la misma época también emergiendo y son exactamente contrarias. Mientras que el nazismo está propendiendo a la idea de una raza única, superior y que las otras son desdeñables y que deben ser incluso exterminadas, curiosamente Vasconcelos está propendiendo exactamente a lo contrario, que la raza máxima, que la raza cósmica, que el potencial de la humanidad está en la confluencia de todas las razas. Y eso es lo que hace también que este libro sea básicamente un manifiesto antinazi, fuera de su tiempo, y que llega a otros países, como Colombia. Resulta que después de que Vasconcelos termina su labor o su mandato como secretario de Educación Pública, ya está convertido en una estrella de rock, y me gusta pensar como estrella de rock porque el tipo llegaba a Colombia y era recibido pues por multitudes tremendas, manifestantes, etc. Y llegaba después a otro país y era igual, o sea, habían comités de bienvenida armados por cientos de personas para recibir a Vasconcelos. Entonces lo pienso como una especie como de artista, como un músico, como un rockero viajando en una especie como una suerte de gira por el continente. Además porque hace una gira por el continente, entonces cuando viaja a Colombia, pues viene de Panamá, viene de Guatemala, viene de Nicaragua dictando estas conferencias y sigue por el sur y da la vuelta y regresa a México.
Entonces, durante estas visitas, Vasconcelos dejó su pensamiento en sus discursos públicos hechos en cada uno de esos países, en las conferencias que dictaba, pero también en escritos que se publicaban después en algunas de las revistas locales. Para el caso de Colombia, la revista Universidad. Acá, veo que acá me faltó. Hay otros artistas, por ejemplo, que podemos decir que también tienen ese influjo del muralismo mexicano en otras latitudes, como el caso de Brasil. Y acá les presento un artista excepcional que es Cándido Portinari. Un artista que fue desarrollando su producción de manera que más adelante empezó a asimilar también elementos del arte abstracto y de la abstracción geométrica. Así que muy ligado con las ideas de Siqueiros de que los edificios tenían que dialogar con la pintura, es decir, que no se trataba solamente de una pintura en una pared, sino que el arquitecto tenía que construirla en diálogo directamente con el artista o con el escultor. Portinari empieza a desarrollar algunos proyectos arquitectónicos con un maravilloso arquitecto brasileño también que se llama Oscar Niemeyer. Son tal vez de los primeros edificios racionalistas y de los primeros edificios modernos en Brasil. Eran los primeros edificios que contemplaban la idea de un techo parabólico, como ustedes se están dando cuenta. Además, porque también se trataba en cierta medida como de un material novedoso, el concreto, y por lo tanto entonces les permitía hacer estas formas. Entonces, la arquitectura de Niemeyer no hubiera sido la misma si no hubiera tenido una forma de representación también de alguna manera como abstracta y geométrica, que es precisamente la que Portinari le acompaña dentro de estas representaciones, como en este caso, por ejemplo, es una iglesia. Uno nunca se hubiera imaginado en Italia una iglesia modernista, una iglesia que pudiera confluir con las ideas de vanguardia, con nuevas formas de representación, con un Cristo fragmentado en cuadros o en planos, etcétera. Así que acá tenemos algunos de esos ejemplos. En Colombia también tenemos, por ejemplo, algunas de esas manifestaciones abstractas. Esto que estamos viendo es el primer mural abstracto que se hizo en Colombia en 1958. Es un mural de unas dimensiones tremendamente grandes, pero no es una pintura propiamente, es un relieve hecho por un artista con formación de arquitecto. Y la obra se llama El Dorado, porque como ustedes saben, y si no saben pues les cuento, Colombia tiene el museo o la colección de oro más grande del mundo en el Museo del Oro. Es tal vez una de las máximas, pues el Museo del Oro es tal vez el museo más visitado en Colombia, o por lo menos uno de los más importantes y más visitados. Entonces cuando Eduardo Ramírez Villamizar hace esta propuesta de El Dorado, está inspirado en toda la orfebrería de las distintas culturas orfebres de Colombia, las culturas prehispánicas. Así que estamos viendo otra forma de hablar de lo propio y de lo prehispánico sin necesidad del tema de lo literal o de la historia, ¿no? Sino a partir precisamente de formas, de geometría, de círculos. Y eso también lo encontramos en otro artista magnífico que no es propiamente mexicano, es guatemalteco, pero tuvo la mayor parte de su producción en México, que es Carlos Mérida, y que yo lo conocí la obra de Carlos Mérida precisamente acá en México. De una maravilla y de una espectacularidad la forma en que creaba composiciones, todas inspiradas en telares, todas inspiradas en artesanía, en arte precolombino. Entonces acá encontramos algunas de estas pruebas de cómo el mural sigue siendo el formato, sigue siendo el medio, pero las maneras de representación van cambiando y se van adoptando de alguna manera a las nuevas manifestaciones artísticas que van ocurriendo en otros países. Por eso es que ya para los años 50 estamos hablando de una especie como de arte internacional, un internacionalismo que cada país de alguna manera como que lo está abordando de forma distinta. Bueno, acá paso algunas imágenes. Yo creo que voy a dejarlo hasta acá, simplemente quería, sí, creo que me estoy extendiendo muchísimo, pero creo que hasta este punto queda como más o menos clara, al menos en un primer abordaje, la idea del arte propio. Sí quiero, voy a saltarme esto un poco, son otros ejemplos de otros artistas latinoamericanos que también asumen esa mirada de la abstracción, pero la plantean también de una manera muy particular, revisando la identidad propia, como el caso de Joaquín Torres García, que ustedes se dan cuenta que se inspira en gran medida por el constructivismo y por la abstracción de Europa, pero que también está haciendo imágenes que tienden más al arte precolombino y que están inspiradas precisamente en el arte precolombino, como en la estela de Chillán en este caso. Y bien, lo dejaré hasta acá, voy cerrando más bien con Rómulo Rosso para reiterar la importancia de este artista con el que había iniciado precisamente, un artista colombo-mexicano, y eso me permite como cerrar todo el ciclo, entonces volviendo nuevamente al inicio.
Un artista que había ido a Europa a formarse dentro de esas manifestaciones del arte neoclásico, y uno de estos primeros trabajos me permite demostrar que realmente lo que estamos viendo es una imagen dentro de esas directrices europeas de lo neoclásico. Incluso el tema, llamador de Puerta del Paraíso, lo que estamos viendo es una Adán y una Eva y una manzana colgando. Entonces también recurre como a unas temáticas que son muy propias del arte occidental. Y de repente ocurre una tremenda ruptura en la obra de Rómulo Rosso que lo lleva a revisar su iconografía propia, la de sus tradiciones, la de los indios prehispánicos de Colombia, y eso nos lleva entonces a concluir con la Bachué. La Bachué es la diosa generatriz en la mitología chibcha. La mitología chibcha es, quiero decir, la cultura chibcha es la que pobló el territorio donde actualmente está Colombia. Y dentro del mito, la leyenda contaba que la diosa Bachué surgió de una laguna, que surge de una laguna con un niño en sus brazos. Vienen a ser como una especie es como la Eva, desde esa perspectiva, ¿no? Es la Eva de esa, si se hace como una especie de sincretismo cultural, ¿no? Entonces la diosa sale con un niño en sus brazos, y cuando el niño es grande, hay también como una especie de incesto en esta cultura, ¿no? Entonces cuando el niño es grande, ellos se encargan de poblar la tierra, y cuando ya la tierra está completamente poblada y ellos ya son viejos, entonces regresan a la laguna y se convierten en dos serpientes y desaparecen para siempre. Esa es digamos como la historia de cómo quedó la tierra poblada desde la mitología chibcha. Ahora, lo que estamos viendo en esta representación de Rómulo Rosso es los dos momentos de la historia, el inicio y el final de la historia, en una misma imagen. Y eso es maravilloso porque esto no lo hubiera nunca logrado el arte neoclásico. Si el arte neoclásico se aferra a la forma tradicional de narrar, hubiera contado solamente un instante, pero acá estamos viendo toda la historia desde el inicio hasta el final en una sola imagen, que es además una escultura. Y eso me parece que hace que la obra de Rómulo Rosso sea también pues valiosísima, importante, y hasta ahora se está revisando. Creo que es un artista que tiene las propiedades de estar dentro de una historia de arte de esas universales, pero que por ser colombiano y por haber desarrollado su obra en México, pues es visto como con una especie de desdén, como al margen de la historia oficial. Así que la Bachué me parece que finalmente vendría a ser en gran medida como una obra con la que podemos fácilmente encontrar como una idea fundamental sobre el arte propio. Es la que de alguna manera como que reúne todas estas ideas que les he estado comentando, la necesidad de una forma de narración que recurra a la identidad de los pueblos prehispánicos, que está basada en algunos elementos también prehispánicos, como las máscaras, que tienen que ver mucho entonces con el arte indígena de los chibchas, y también con algunas formas de representación que están pues muy ligadas con los telares, o que están ligadas con algunas orfebrerías o elementos también propios de estas culturas. Incluso me parece importante señalar esta frase que de alguna manera obedece a lo que les estaba diciendo hace un poco sobre Van Gogh al inicio de la sesión. Yo les decía que Van Gogh había sido uno de los primeros artistas modernos porque había puesto por encima de la verosimilitud otra necesidad, y era la de plasmar la realidad propia. Y esta frase en una entrevista de Rómulo Rosso me parece que conserva perfectamente ese espíritu, sin que él sepa que está haciendo una vanguardia o que es un artista moderno. En una escultura decía: yo esculpo a Bachué no como pudo ser, sino como yo la imagino. Es decir, está planteando que por encima de la idea de la representación está mirando hacia adentro, ¿verdad? Está mirando hacia adentro para plantear una forma en que él concibe a una imagen. Y bueno, yo paso por acá ya como para concluir con esta imagen, que era la que les quería mostrar inicialmente, que es la del Monumento a la Patria, que está en Mérida, y es la obra que básicamente realizó Rómulo Rosso al final de su vida, que le tomó más de 10 años, y que reúne, digamos, toda la historia del pueblo mexicano en una talla en relieve que se convierte como en un mural, pero es un mural tridimensional, ¿no? Es una talla en piedra. Entonces está llevando la idea del mural y de la pintura mural a otra forma de representación que se convierte en tridimensional. Muy bien, yo lo dejo hasta este punto, y entonces en ese sentido la sesión de la tarde vendría a ser como la continuación, porque ya me permitiría abordar la obra de Fernando Botero, y como Fernando Botero en gran medida también su producción se alimenta de estas ideas del arte propio, es decir, como el estilo de este artista, que es uno de los más famosos del mundo, que es tal vez el colombiano más reconocido internacionalmente, pues
ha aprovechado la artesanía, el arte popular, el arte prehispánico, y a partir de eso ha generado su lenguaje propio, por el cual lo conocemos hoy. Muy bien, yo lo voy a dejar entonces hasta acá en pausa para que lo retomemos en la tarde, y no sé si de pronto ustedes quieren hacer alguna pregunta o comentario hasta este punto.